En grandes reportajes de la hora de la verdad tenemos un viejo amigo de esta casa a quienes ustedes habrán oído muchas veces, con una historia contada por capítulos que tiene un merecimiento, y es que no eran capítulos inventados o capítulos supuestos, sino que iban siendo la expresión exacta de lo que estaba pasando en nuestra hermana Venezuela y de lo que iba a pasar, porque la historia tiene una lógica. Y los grandes historiógrafos o filósofos de la historia han dicho que contar la historia que ya pasó no tiene mérito, que lo que tiene mérito es anticiparse a ella, porque la historia tiene una lógica que es implacable y las cosas normalmente terminan donde uno sabe que van a terminar. Bueno, pues Venezuela era la nación rica, ultra rica, 1000 veces rica de América. No vamos a hacer el elogio de la clase política de Venezuela, ni más faltaba, no nos vamos a embarcar en esa aventura. Venezuela no estaba bien manejada, Venezuela hubiera podido ser mucho más y mucho mejor de lo que era, pero también resultó mucho peor de lo que a cualquiera se le pudiera ocurrir. Alberto Schlesinger Vélez conoció a Venezuela. Él cuenta que se fue a Caracas por 4 meses y se quedó allá 4 años. Sí, señor. Entonces aprendió a conocer ese país, aprendió a quererlo, lo conoce a fondo y después, guiado por esos vínculos, por esos lazos emocionales, afectivos e intelectuales que desarrolló con Venezuela, siguió con apasionado interés el curso de su tragedia, la tragedia de Venezuela en el socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que le vamos a pedir a Alberto Schlesinger que nos lo cuente, que es una historia apasionante, tristísima. Sería mucho mejor si eso no se refiriera a un país real y mucho menos a nuestro país hermano, a nuestro vecino, al país que contribuyó de manera tan decisiva a darnos la libertad y que ha sido siempre más que el vecino, el amigo y más que el amigo, el hermano, Venezuela. Doctor Alberto Schlesinger Vélez, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Ante todo, agradecerle que me invite nuevamente a estos reportajes de fin de año que usted hace, que son tan importantes para ver y tratar un poco nuestro tema casi que exclusivo, que es el tema de Venezuela y lo que ha sucedido y hacia dónde consideramos que van las cosas. Visto desde la óptica no solamente del drama, como usted bien lo dice, de un país hermano, de un país vecino, de un país con el que compartimos toda la historia, que no es tanta historia, es toda la historia la que compartimos nosotros con Venezuela. Y lo que ha sucedido internamente en Venezuela, sino lo que eso significa para Colombia como posibilidad, como riesgo y posibilidad de que aquí se repitan cosas muy similares, y más ahora que estamos viendo cómo estamos viendo el panorama político colombiano. Sí, señor, sí, señor. Y es que hay unas imprecisiones gravísimas sobre esta historia que siendo tan reciente se va perdiendo entre las nubes del tiempo. Ya uno oye decir qué lástima que se hubiera muerto Chávez, porque Chávez sí llevaba las cosas bien y que la desgracia de Venezuela ha sido el señor Maduro. Bueno, usted nos contará, porque realmente Chávez es el gran promotor y el impulsor de esta tragedia, y con Chávez tal vez las cosas estarían peor de lo que están con Maduro, uno nunca sabe. Pero en todo caso, hay una cantidad de imprecisiones, de verdades a medias, para conformar este drama, esta tragedia. Porque usted al final nos contará en qué está Venezuela y nos contará cómo es posible que un país así sobreviva, que la gente viva en esas circunstancias y que desayune, almuerce, coma y haga el ademán de ir a trabajar y de tener una vida ordinaria en las circunstancias en las que está Venezuela, dominada por una cáfila de bandidos y de déspotas, porque allá todo el mundo es déspota. Cuando no hay gobierno, cuando no hay instituciones, cuando no hay nada, pues cada uno manda en lo que puede y cada uno dispone como le da la gana sobre la vida de los demás. De manera, doctor Schlesinger, que cuéntenos la historia como usted la vio, con una gran ventaja, que como no la ha ido contando por apartes. Entonces aquí no hay invención posible, aquí no hay ningún truco, porque toda esta historia está contada, pero ahora usted la contará con una perspectiva de unidad, desde cuando esta tragedia empezó
hasta el día de hoy en que culmina en lo que sabemos que está culminando. Doctor Schlesinger, lo vamos a escuchar y me perdonará tal cual metidita ahí de la cuchara para hacerle preguntas o para complementar en algo lo que está diciendo, lo que es muy improbable que pueda ocurrir. Pero adelante, doctor Schlesinger. No ha faltado, doctor Fernando. Todas las metiditas que quiera hacer serán bienvenidas porque usted conoce este tema tanto mejor que yo. Yo creo que debemos contextualizar un poco históricamente lo que ha sido Venezuela y lo que ha sido su relación con la izquierda, porque hay temas que la opinión no conoce y que, como todo en la historia y en la secuencia de lo que sucede en los países, forman parte de los antecedentes de lo que hoy en día estamos viviendo, y antecedentes que es muy importante conocer porque en buena parte explican lo que ha venido sucediendo. Primero que todo, pues Venezuela todos sabemos que ha sido un país privilegiado. Yo diría que un país más privilegiado que Colombia en muchos sentidos. Si lo vemos desde el punto de vista de su riqueza natural, indudablemente nos lleva una ventaja enorme, no solamente en términos de petróleo, sino en términos de otras riquezas muy importantes, de minerales, etcétera. Su ubicación geográfica también es absolutamente privilegiada y con otras características que de alguna manera los colocan en ventaja frente a nosotros. Por ejemplo, una inmigración moderna importante. No es que yo me esté quejando de que no lo hayamos tenido, de hecho, pues mi familia fueron de inmigrantes a Colombia. Pero muy pocos. Pero muy pocos. La de Venezuela fue muy grande en la Segunda Guerra Mundial. Muy grande. Y una migración italiana de primerísima calidad. Además, como política de Estado. Es más, para contarlo, cuando cayó el muro de Berlín, una de las cosas que hizo el gobierno venezolano fue mandar unas delegaciones que recorrieron todos los países de la ex órbita soviética a traer personas, a traer técnicos, a traer científicos, como política de Estado. Al contrario de lo que sucedía en Colombia, en que siempre hemos tenido como reflejo de la legislación y de lo que nos viene desde la época de España, que era un cerrojo en términos de relación continente-colonia, allá se abrió y permitió desde tiempo atrás. No solamente estamos hablando desde finales del siglo XX, sino desde mediados del siglo XX, desde principios del siglo XX, el que hubiera una política de Estado abierta hacia los inmigrantes. ¿Qué importancia tiene eso? No lo pongamos en términos raciales, ni mucho menos. Pongámoslos en términos económicos. Normalmente la inversión extranjera se hacía y la transferencia de tecnología se hacía a través de la inmigración. El inmigrante que llegaba de Alemania, aquí nos pasó, uno de los grandes, digamos, polos de desarrollo se generó a través de la producción de cerveza. Los alemanes que llegaron aquí para fundar Bavaria, para fundar Germania y ese tipo de centros de producción y de riqueza que generaron a su alrededor el desarrollo de muchos sectores, eran unos señores que vivían en Alemania y que sabían dos cosas. Tenían dos cosas. Uno, sabían hacer cerveza, traían la tecnología, el know-how, y dos, traían los recursos para montar la planta de cerveza. Lo mismo sucedió con otro polo, el transporte aéreo en Colombia, lo que fue Scacta, lo que fue Avianca. Pues eso significa que los países que han tenido una inmigración importante, no es tanto que hayan importado personas de otro color de piel o de otro color de ojos, importaron en el momento adecuado tecnología, know-how y capital. Y Colombia, desafortunadamente, por infinidad de razones, pues hemos sido, en el contexto de América Latina, hemos sido uno de los países más atrasados en materia de inmigración. Aún más atrasados que los peruanos y que los ecuatorianos, si lo miramos en términos comparativos. Lo cual coloca a Venezuela fuera de las riquezas que Venezuela tenía, de su ubicación geográfica, lo coloca desde el punto de vista del capital humano en unas condiciones privilegiadas dentro del contexto de América Latina. Del otro lado, pues teníamos una población que en términos económicos eso también tiene mucha importancia, una población que siempre estuvo por debajo o menos de la mitad de lo que fue la población colombiana, o sea que tenían menos gente, más riqueza, menos gente, menos habitantes a los cuales mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Y durante mucho tiempo, usted, doctor Fernando, que conoce Venezuela desde hace tiempo, y todos los que pudimos conocerla desde hace muchos años, pues sí, Venezuela era la envidia de muchos de nuestros países en América Latina, que teníamos que sufrir las dificultades que teníamos por carecer en parte de todos estos elementos económicos. Pues bien, Venezuela no, a pesar de haber sido un país capitalista, de haber sido un país con unas relaciones muy cercanas con los Estados Unidos, de todo tipo, económicas, militares,
La estructura militar venezolana era fundamentalmente organizada y hecha a la imagen y semejanza de las Fuerzas Armadas americanas. Todos los oficiales y todas las Fuerzas Armadas venezolanas hacían sus cursos de preparación y de capacitación en los Estados Unidos. El equipamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas era norteamericano, totalmente. No estuvieron, digamos, al margen de lo que fue la arremetida izquierdista hacia América Latina a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo tuvimos que vivir, nosotros lo vivimos y lo seguimos viviendo. Y los venezolanos también de alguna manera lo vivieron. ¿Cómo lo vivieron? Lo vivieron a través de una guerrilla en la famosa década de finales de los 50 y de los años 60, en que tuvimos una guerrilla auspiciada, financiada y con una ideología importada, apoyada con la cabeza de playa que Rusia en ese momento y los chinos posteriormente montaron en Cuba y se vieron expuestos a ese movimiento desestabilizador que fue la guerrilla en Venezuela. Recientemente acaba de morir el embajador de Venezuela en Cuba, un señor ya de mayor de 80 años. Pues ese señor, mayor de 80 años, que fue uno de los cerebros que acompañaron a Chávez. Ali Rodríguez. Ali Rodríguez Araque, que fue de los cerebros que acompañaron a Chávez, un tipo educado, un tipo culto, un tipo con conocimiento, pero él era un guerrillero, él era guerrillero de AK-47 y de boina negra y de botas pantaneras metido en la selva venezolana. Lo mismo en muchos. Teodoro Petkov, que acaba de morir también. Que acaba de morir, que se convirtió, pues era de la vieja guerrilla venezolana, estuvo preso, tuvo que abandonar el país, con toda una historia guerrillera, de guerrilla como la que tuvimos nosotros que vivir. De hecho, una guerrilla, yo diría que hasta mejor preparada en esa época y mejor equipada, como todo lo que había en Venezuela, que era mejor que lo que nosotros teníamos, hasta la guerrilla allá era mejor que la nuestra. Y mejor equipada, pero fue una guerrilla que le creó unos problemas muy serios a Venezuela que de alguna manera lo solucionaron de dos formas. Políticamente, porque tuvieron una mano férrea. Betancourt, por ejemplo, que fue un presidente no propiamente de derechas, un presidente de centro-izquierda, por decirlo así, pero era una persona que tenía muy claro lo que eran los valores civiles y que lo que eran los valores del Estado de Derecho y lo que era una democracia, y muy rápidamente desarrollaron una política represiva en el sentido bueno de la palabra y lograron destruir esa guerrilla que así como se estaba creando en Colombia por la misma época, la época de Marquetalia, la época inicial de Tiro Fijo, la época en que convirtieron a las guerrillas políticas internas colombianas, especialmente la guerrilla liberal y parte de la guerrilla conservadora, las convirtieron en movimientos políticos con ideologías externas y los convirtieron en movimientos comunistas, pues en Venezuela también se hizo. Y lo segundo, que tuvieron suerte los venezolanos, es que las condiciones geográficas no ayudaban mucho a la guerrilla. Esconderse aquí, es decir, monte había mucho más monte aquí y montañas había muchas más montañas acá. Y la verdad es que todo ese despliegue militar y político que se hizo en Venezuela para perseguir de verdad a la guerrilla, abiertamente, se pudo desarrollar más fácilmente por las condiciones geográficas de Venezuela. En Venezuela no había mucho sitio donde esconderse y los mismos venezolanos lo reconocen y por eso tuvieron éxito. No tienen tres cordilleras. Exacto. Para empezar. Para empezar. Por otro lado, obviamente Venezuela era un objetivo de primer nivel, yo diría que aún más que Colombia, porque Venezuela era un país rico. Es decir, que en Venezuela, lo que pasó ahora, es decir, cuando finalmente llegan a finales del siglo pasado, llega Chávez y llega la izquierda al poder, finalmente logran lo que querían desde hacía 60 años, de poder llegar a un país rico y quedarse con esos recursos, y sí que les sirvió, pues para los cubanos fue la maravilla, a los cubanos, como se dice, se les apareció la Virgen. En el momento en que Cuba, que es un país no solamente muy pobre en términos de recursos, muy pequeño, sino muy pobre porque tienen un sistema que lo único que ha hecho es empobrecer y destruir la actividad económica en ese país, pues obviamente se les apareció la Virgen porque ya los rusos iban de retirada, se había caído el muro de Berlín, ya los rusos estaban pensando en otras cosas, además no solo eso, ya estaban cansados de meterle toda la plata que le habían metido a Cuba y no habían obtenido realmente los resultados que no lograron obtener. Lo que dio lugar a una época terrible en la vida de Venezuela. El hambre y las dificultades fueron atroces. Venezuela tiene un caso peor que el caso colombiano, y es que a Venezuela la invadieron los cubanos. Hay una zona que se llama Chichiriviche, donde desembarcaron
fuerzas regulares cubanas en Venezuela. Desembarco, como el de Normandía, un poquito más pequeño. Pero sin Eisenhower. Sí, sin Eisenhower. Pero llegaron. No, ¿usted sabe quién dirigía eso? El famoso general que estuvo en Angola, que después lo fusilaron. El general Arnaldo Ochoa. El general Arnaldo Ochoa, que era un militar muy eficiente, era muy bueno. Lo que pasa es que cayó en desgracia, y cayó en desgracia dentro de todo ese núcleo de narcotráfico que había, que hay todavía en Cuba, y la mejor manera, como hace la mafia, o ha pasado en los países dictatoriales, pues lo sacaron del juego, y lo sacaron del juego acusándolo de mafioso con un juicio estilo Zinoviev y Kamenev, los juicios estalinianos. Por corrupto, después de haberle dado las glorias militares que le dio a Cuba, porque si había alguien capaz en materia militar, no era Castro, ni era su hermano Raúl, era precisamente... Ni el Che, mucho menos. Mucho menos. Esos eran unos asesinos de pacotilla, es decir, el Che era un asesino de pacotilla, punto. Entonces, Arnaldo Ochoa fue el que comandó la invasión. Pero además esa invasión tuvo consecuencias, porque ustedes saben, doctor Fernando, que a Cuba la expulsaron de la OEA. Y la expulsaron de la OEA fundamentalmente por eso. Cuba sale de la OEA pues por haber invadido otro país. Ese es un caso histórico que nos coloca en contexto de lo que los venezolanos frente digamos, a esa presión, a ese ataque izquierdista venían viviendo desde la década de los 60. Y todo obviamente auspiciado por Cuba, que es cuando uno se hace la pregunta hoy en día, todo el sufrimiento no solo de Venezuela, de Colombia, todos los países de América Latina para los cuales Cuba sirvió de trampolín financiero, capacitando guerrillas, dándoles armamento, dándoles logística. Hoy estamos, como se acaba de votar en Naciones Unidas, votando a favor de Cuba, y nosotros votamos a favor de Cuba cuando Cuba nos causó todos los daños que nos causó durante décadas, no durante años, durante décadas, y lo mismo hizo con otros países. Pues bien, ahí está el tema y los antecedentes. País rico, con sus problemas solucionados, con falencias indudablemente. Yo creo que los recursos han podido utilizarlos mejor, más eficientemente. Esa gran cantidad de ingresos para una población, como decía, pues relativamente pequeña en comparación con otros países, como el caso de Colombia. Y no lo lograron, y la clase política venezolana empezó a cometer una serie de errores que a su vez se vieron afectados por la disminución de los recursos. Es lo que le pasa a las personas. Cuando yo me gano la lotería, pues obviamente automáticamente subo mi nivel de vida. Y subo mi nivel de vida y lo ajusto al valor del nuevo ingreso. Me entran 1.000 millones de pesos, pues me convierto en una familia de 1.000 millones de pesos en términos de mis gastos, de mis costos, de mis inversiones. Eso le pasó a los venezolanos. Y a pesar de seguir teniendo petróleo, cuando vino la famosa crisis de la década de los 70, en que cayeron los precios del petróleo, lo que dio origen a la creación de la OPEC, toda esa crisis, pues el primer país golpeado fue Venezuela, porque Venezuela no generó una diversificación importante de su industria, de su valor agregado interno, y obviamente se le cayeron los recursos, pero ya los venezolanos estaban acostumbrados a vivir con el nivel de vida que da la lotería. Está barato de M2. Está barato de M2. Entonces, ¿eso qué significó? Que eso internamente, a pesar de seguir siendo un país rico, de seguir teniendo petróleo, pero con ingresos reducidos en un 30 o en un 40%, y siendo los principales ingresos, eso generó malestar social. Entonces la gente ya empezó a protestar porque obviamente ya no está barato de M2, sino no está tan barato de pronto de M1. Entonces eso generó inestabilidad social. Y lo otro que generó fue indudablemente una clase política dirigente no muy eficiente, no muy capaz, unos enfrentamientos internos que golpearon muy duro a Venezuela. Y corrupta también. Obviamente. Lo del Recadi, pues eso. El problema de la corrupción es que todos hay una tendencia, y yo creo que el ser humano de alguna manera tiene tendencia a quedarse con lo que no tiene. Yo creo que desde Caín y Abel eso es así. Y lo que pasa es que la corrupción es grande o pequeña dependiendo de la cantidad de plata que haya para robarse. Nosotros siempre fuimos un país pobre, muy pobre. Se acordará, doctor Fernando, yo de los primeros trabajos que tuve cuando salí de la universidad fue trabajar en temas del sector externo, y yo me acuerdo Colombia manejando un presupuesto de divisas mensual con unos personajes
no corruptos afortunadamente, que conocían un poco la producción, que eran los que definían mensualmente, cuando uno define cuánta plata tengo para el mercado, cuántas divisas teníamos para importar. Y daban las prioridades y se nos acababan todos los meses, se nos acababan las divisas, se nos quedaban un poco de necesidades sin poder ser solucionadas porque no había divisas. Nosotros hemos sido un país pobre siempre. ¿Sabe cuántas eran las exportaciones de Colombia, las no cafeteras y no petroleras en el año 67 cuando Carlos Lleras dictó el 444? Menos de 40 millones de dólares al año. Eran las exportaciones no petroleras y no cafeteras, es decir, lo que llaman las no tradicionales. No llegaban a 40 millones de dólares al año. Colombia. En Cúcuta le vendíamos a los venezolanos una suma parecida, ahí en los almacenes de Cúcuta. Totalmente de acuerdo. Colombia, durante mucho tiempo, no sé si ahora porque han subido posiblemente estamos peor, pero Colombia durante mucho tiempo, el único país que tenía un coeficiente de exportaciones per cápita, o sea, dividido el total de las exportaciones por el número de habitantes, más bajo que Colombia, era Bolivia. Y lo tuvimos durante mucho tiempo. Hoy en día es muy posible que lo tengamos porque Bolivia ha aumentado mucho sus exportaciones y Colombia, las exportaciones colombianas desaparecieron. Es decir, todo ese esfuerzo que usted anota del doctor Lleras y todo lo que hizo el país, eso se perdió. Exportar o morir. Eso. Exportar o morir. Sí. Nos morimos. Nos morimos. Claro. Sí. Una de dos, exportar o morir, nos morimos. Sí, tomamos la decisión de morir. Correcto. Entonces ¿qué pasó en Venezuela? La clase, obviamente, que era una clase que todo funcionaba, una clase política que estaba acostumbrada a manejar. Volvemos al ejemplo de la casa, una casa en que siempre había plata para todo. Entonces, cuando hay plata para todo y uno puede gastar y no gastar, pues no tiene que ser ni muy eficiente, ni muy buen administrador. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino ese proceso, que no significó la quiebra de Venezuela ni mucho menos, empezaron todos esos problemas políticos y unos enfrentamientos muy serios entre los dos partidos tradicionales, sobre todo entre las dos cabezas de los partidos internacionales. Entre las dos cabezas de los partidos internacionales, de los partidos nacionales venezolanos, como es el caso de Acción Democrática y el Partido Demócrata Cristiano de Venezuela, que era un enfrentamiento personal entre el presidente Caldera y Carlos Andrés Pérez. ¿Y por qué destaco ese enfrentamiento personal? Porque aquí hemos tenido enfrentamientos entre los dos partidos tradicionales, el liberal, la Casa Ospina y la Casa Gómez. Enfrentamientos entre las casas, pero es que este enfrentamiento produjo un efecto enorme, y es que produjo a Chávez. Nada menos. Y eso ya nos coloca un poco, llevando esa secuencia, nos coloca en Chávez. Y como fruto de esa situación política y de ese enfrentamiento y de apetitos personales, mire, el presidente Caldera era tal su odio por Carlos Andrés Pérez, que el presidente Caldera le perdonó y puso en la calle, cuando estaba en la cárcel, a Chávez, después de 200 muertos aproximadamente el golpe, el 4 de febrero. Produjeron, no mataron a Carlos Andrés Pérez siendo presidente de la República, porque él hoy en día, que es forma parte de la reserva, pero es un personaje muy importante, que es el almirante Carratú Molina. El almirante Carratú Molina ese jefe era el jefe de la Casa Militar de Palacio. Él sacó a Carlos Andrés Pérez de la casona, que era donde vivía el presidente, lo pasó por encima de una tapia, lo pasó a la casa de al lado, o si no lo hubieran matado. Y lo hubieran matado en lo que no lideró Chávez, porque Chávez no era el líder de lo que pasó. Chávez era un segundón que por arte de Birli Birloque quedó como la cabeza del liderazgo de ese movimiento. Había otros más importantes que Chávez. Pero era tanto el odio y la pelea entre ellos que se dice que el presidente Caldera tomó la decisión de perdonarle todos sus pecados y todos sus muertos y el haber atentado como atentó, con tal de hacerle un acto digamos de ofensivo a Carlos Andrés Pérez, un acto de venganza frente a Carlos Andrés Pérez, y ahí nació Chávez. Y Chávez llegó al poder primero por eso, y en segundo lugar por el deterioro político que estaba existiendo en ese momento en Venezuela, que eso nos debe llevar a hacer un paralelo también con cosas que han venido pasando en Colombia desde hace tiempo, así como el deterioro político se está produciendo en Colombia. Deterioro político que llevó a que el último gobierno democrático de Venezuela, que fue
el segundo gobierno del presidente Caldera, antes de que llegara Chávez al poder, el presidente Caldera lo expulsaron de la democracia cristiana. Y él llegó a la presidencia de la República apoyado por unos movimientos, varios movimientos de centro izquierda. Es casi, doctor Fernando, como poner un ejemplo de que hubieran expulsado al presidente Uribe de el Centro Democrático, que hubiera llegado montado en una alianza con el Polo Democrático a la presidencia de la República. Eso es más o menos lo que pasó, que eso es una muestra de políticamente el país cómo estaba desbarajustado, descuadernado. Entonces, eso creó unas condiciones, tanto materiales, como había sido la disminución de los ingresos petroleros, muchos años de no utilizar adecuadamente esos recursos para equilibrar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Había un fraccionamiento, había una concentración de beneficios en unas determinadas clases venezolanas. La influencia externa que seguía funcionando, porque cuando ya vemos al personaje Chávez no fue un coronel común y corriente que salió por allá de un pueblo en Barinas que no tenía ninguna preparación. En Venezuela, una de las materias que siempre les enseñaron a los militares venezolanos era la parte política y lo que la izquierda significaba. Es decir, la infiltración, una de las mayores infiltraciones de la ideología de izquierda en un cuerpo armado, aunque parezca una paradoja, se daba en Venezuela. Porque Venezuela siempre fue un objetivo político real y primordial de la izquierda internacional y de la izquierda latinoamericana. Entonces, cuando nosotros hablamos, y está la famosa frase de que Venezuela era un cuartel, nosotros éramos una universidad y Quito era un monasterio. Era un monasterio, la verdad. En Venezuela los golpes de Estado sucedían permanentemente. Eso lo podemos ilustrar con una cosa muy sencilla. Durante el siglo XX, solamente la mitad de los gobiernos del siglo XX en Venezuela fueron gobiernos de facto. O sea, fueron gobiernos militares. No se llegó al gobierno por la vía democrática. Es decir, eso comparado con Colombia, pues obviamente es otra cosa totalmente distinta. Que tuvo uno, el de Rojas Pinilla. El de Rojas Pinilla. Y si vamos al siglo XIX, pues melos, acaso, pienso yo, que sería el único caso que se presentó. Pero por otro lado, los partidos políticos. Los dos partidos tradicionales, digamos, la base de la democracia venezolana, los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, fueron fundados en la década de los 40, doctor Fernando. A finales de los años 40, cuando el Partido Liberal y el Partido Conservador llevan más de 100 años de existencia en Colombia como tales, ellos crean sus partidos políticos. Entonces es una democracia muy precaria, una democracia acostumbrada a los gobiernos de facto, acostumbrados a los gobiernos de mano dura, acostumbrados a los gobiernos militares. Rojas Pinilla da el golpe acá en el mismo momento histórico en que Pérez Jiménez llega al poder en Venezuela. Se produce ese paralelismo, es decir, ese cambio, y Pérez Jiménez, en buena parte a diferencia de Rojas Pinilla, sí hizo un mejor uso de los recursos que Venezuela tenía para mejorar una cantidad de cosas. Todavía yo cuando estaba en Venezuela hace 20 años, todavía le señalaban a uno algunas de las principales. Con frecuencia las dictaduras son eficientes, doctor Schlesinger, son eficientes, y la de Pérez Jiménez fue eficiente. Y de pronto fue más eficiente en su parte inicial que Rojas Pinilla, porque tenían más plata que la que pudo tener Rojas Pinilla para hacer cosas aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el señor Chávez aparece, hay una serie de elementos que contextualizan la figura de Chávez como tal. La propensión hacia los gobiernos de facto, la propensión hacia los militares, la presión externa que estaba llegando a través de todo el proceso de presión del Foro de Sao Paulo, de toda esta serie de mecanismos que ya existían, y Chávez llega al poder y la sociedad venezolana lo acepta. Con el mismo engaño, me acordaba ahora que usted mencionaba lo de Cuba, con el mismo engaño de Cuba. Cuando Fidel Castro llega a Cuba, pues sí, había un régimen oprobioso y el régimen de Batista, y era una dictadura, pero los cubanos tenían con qué comer. Y Cuba era una economía y era una clase social, la clase media. Como los mejores indicadores sociales de América los tenía Cuba. Correcto. Pero... Y llega el señor, por las vías de hecho, el señor Castro, y lo aceptan. Y el señor Castro también engaña a la opinión pública y a los que son más fáciles de engañar, que es a los Estados Unidos. Yo no sé por qué a los Estados Unidos en las etapas iniciales siempre es facilísimo engañarlos. Él va a Naciones Unidas, ya, detentando el poder, y dice que él quiere trabajar con los Estados Unidos y que los Estados Unidos tienen que ser sus socios, y los lazos históricos y el tamaño del mercado, todas esas cosas.
Y bueno, y todo el mundo contento y aplaudiendo a que finalmente había llegado Castro, y que sí, que lo que había allá en Cuba era un desastre. Lo mismo pasó en Venezuela. En Venezuela, este señor, y si uno ve los discursos, que son más recientes de los de Castro, ve los discursos de Chávez y lo que Chávez dijo, las manifestaciones que tuvo cuando era candidato, cuando se presentó a las elecciones, cuando ganó las elecciones. Que eso también nos sirve a nosotros para ver todos los cantos de sirena de los candidatos de izquierda que tenemos acá. Son exactamente los mismos y es exactamente el mismo guión de cómo se presentan, cómo actúan y cómo llegan al poder y qué hacen después de que están asegurados en la silla. Cuando ya están bien sentados y ya están bien asegurados, entonces ahí viene el cuento. Como pasó en Cuba, simplemente en Cuba se les dijo, bueno, muy bien, el régimen es así, vamos a hacer esto, los que quieran quedarse se someten a esto. Los que no quieran quedarse se pueden ir para los Estados Unidos y tienen un tiempo limitado. Y los que no quieran ni irse para los Estados Unidos ni someterse al régimen, a la isla de Pinos. Y así pasó. Y los fusilaron a todos, a los que había que fusilar. Eso pasó en Venezuela. Y en Venezuela se destaparon las cartas muy rápidamente. Lo primero que se hizo, que es otra fórmula de la izquierda, es cambiar la Constitución. Porque cambiar la Constitución no es solucionar los problemas, porque normalmente los problemas no están en las constituciones. Los problemas están en otra serie de cosas. De hecho, las constituciones tienden a ser unas constituciones no tan malas, son unas constituciones buenas. El caso de la Constitución en Colombia, la Constitución del año 86, que el doctor Fernando conoce también, y lo que significó también la moda de que en el año 91 teníamos que cambiar la Constitución del 86 como se cambió. Entonces empiezan por ahí. Y eso les permite tomar la Carta Magna, es decir, es como cuando uno habla de una empresa, son los estatutos de la empresa, toman los estatutos del país y los convierten y generan lo que ellos quieren generar, no para mejorar, sino para generar un punto de apoyo para poder hacer todas las tropelías dentro de lo que ellos denominan un Estado democrático, que democrático no tiene absolutamente nada, y en el caso de Chávez es así. Y llega Chávez al poder y monta su proceso, un proceso que inteligentemente, no se le puede negar, inteligentemente a él y a otro grupo de personas como nuestro embajador recientemente fallecido, nuestro embajador en Cuba, que eran personas que sabían cómo hacer las cosas y cómo gradualmente van montando el proceso de cambiar la estructura política, económica y jurídica del país. Lo primero que desaparece es la división de los poderes. Y nadie se da cuenta. Cuando eso era evidente, la comunidad internacional nadie opina, nadie dice absolutamente, ni siquiera los mismos venezolanos. Desaparece la unión de los poderes y todo se concentra sin que haya un decreto, ni una arenga, ni un discurso, simplemente se produce en la realidad. Desaparece la unión de los poderes y todo lo empieza a controlar el órgano ejecutivo. Ahí muere la democracia venezolana. Esa es la muerte de la democracia venezolana y ahí arranca el proceso. Y los partidos políticos que venían de ese desorden, falta de dirección, falta de liderazgo, tratan de acomodarse a la situación. Y los empresarios y la clase privada también, con la gran equivocación que hemos tenido en muchos países acá, de que a esos personajes, o porque son incultos, o porque no saben nada, o porque provienen de la casta militar o de donde provengan, son manejables. Y que siempre la clase digamos, la clase directiva privada, quienes tienen el capital, quienes manejan las empresas, terminan manejándolos porque ellos terminan dependiendo de eso. Pues se equivocan en la mayoría de los casos, porque en el caso de Chávez no terminaron manejando al inculto coronel, que entre otras cosas había sido el penúltimo de su curso, lo cual nos demuestra que aún como militar no era el más brillante. No era Edwin Rommel, no era. Entonces se dan cuenta de que esa estructura, porque no era Chávez, era un régimen lo que estaba ahí montado. Y estaban detrás los cubanos. Y los cubanos además, no solamente con un interés ideológico de tomarse un país, sino con un interés económico, como decíamos hace un momento. A Cuba se le apareció la Virgen. En el momento en que la chequera rusa desaparece, su gran mentor se echa para atrás y se dan cuenta de que toda la plata que le metieron a Cuba ha sido una botadera de plata, y el primero que se dio cuenta de eso fue el señor Gorbachev, claramente, frente a los problemas que tenía Rusia. Pues obviamente que Cuba quedaba a la buena de Dios, y aparece Venezuela, ideológicamente y con la chequera, y empieza el proceso de desmontar el país, porque lo que se ha producido es un desmonte del país, pero un desmonte que cuando uno analiza, por ejemplo, si uno lo ve desde el punto de vista de la industria petrolera,
el eje, la columna vertebral de la economía venezolana, una industria de primer nivel, de primera generación, industria intensiva en capital, intensiva en know-how, que la han destruido sin que haya mediado un hecho o de una tragedia natural o de una guerra, como el caso de Kuwait, por ejemplo. En Kuwait hubo guerra, volaron los pozos, no todos nos acordaremos de esas famosas visiones de los pozos echando humo, pues no pudieron destruir la industria petrolera. En Venezuela, sin que haya habido ni una tragedia natural, un terremoto, alguna Ni una cosa guerra, así, nada. una guerra, nada, la destruyeron. Le voy a poner simplemente un ejemplo de las últimas cifras. Hoy en día la producción cayendo, la producción venezolana de petróleo en este momento está alrededor, hoy, y digo hoy, porque está cayendo aproximadamente alrededor entre 45.000 y 50.000 barriles mensuales. Hoy la producción venezolana está alrededor de 1.100.000 barriles. La proyección es que terminado este año, o sea, dentro de mes y medio, puede estar por debajo del 1.000.000 de barriles. Lo que hoy se produce, el 1.100.000 barriles, era lo que Venezuela producía en el año 1948. Qué horror. En el último, además eso se ha acelerado, ¿no? Se ha acelerado en los últimos años precisamente por el problema de los precios del petróleo. Pero otro ejemplo que le puedo dar a usted de la magnitud de la crisis, de la crisis petrolera, de 47 taladros que estaban en acción, taladros son pues el equipo fundamental de la producción petrolera, el año pasado en este momento hay 24. Estamos hablando de un año después. La mitad. La mitad. Entonces, eso es la columna vertebral de un país, pero además es un sector petrolero. Es que Venezuela fue un país de talla mundial en materia. Lo que tienen de reservas es cierto, tienen unas reservas probadas más grandes del mundo. Con simplemente un comentario, y es que las reservas no se pueden medir en función de la cantidad de barriles que hay debajo, sino en función de la cantidad de barriles que son explotables de acuerdo con el precio internacional. Yo puedo tener miles de millones de barriles, pero si me cuesta explotarlos muy por debajo del precio internacional del petróleo, pues no es nada. El petróleo vale no abajo, sino arriba, en superficie. Pero los tienen, y está. Eso lo destruyeron. Y lo destruyeron con una mezcla de varias cosas. Primero, de someter toda la estructura productiva y al venezolano al poder del Estado. Esa es una receta vieja. Los países socialistas y los países comunistas funcionan entre más pobres sean los nacionales, porque más dependen del Estado. Para ellos la independencia económica, que conlleva a la independencia ideológica, va en contra del régimen político. Y si no son pobres, desencadenan el fenómeno del empobrecimiento, lo que se llama la pauperización, que es todo un proceso encaminado a volver pobre a un país con el objeto de someterlo. Lo poco que hay que para repartir en Venezuela hoy en día, solamente tienen acceso quienes tienen el carnet de la patria, doctor Fernando. Ya ni siquiera la cédula. Haga de cuenta como si en Colombia ya no fuera importante que yo tuviera la cédula para pedirle al Estado colombiano que me diera educación o que me diera salud, sino tuviera que llegar con mi identificación de un partido político para que me la dieran. Es así, esa es la realidad. Y eso ha pasado en muchas partes, eso pasó en Rusia, eso pasó en Alemania, en la Alemania nazi. Eso es uno de los elementos de los regímenes dictatoriales y cómo funcionan. Y ya están sometidos a eso. Entonces lo poco que hay para repartir solamente se lo reparten a poco. ¿Qué han destruido? Han destruido el aparato productivo venezolano. Hay unas cifras que le pueden ilustrar esto. Cuando Chávez llegó al poder se calcula que debía haber alrededor... el cálculo es que puede haber alrededor de unas 13.000, 14.000 empresas en Venezuela. A finales del año 2017, o sea, del año pasado, íbamos en 3.200. Y este año, de esas 3.200, al primer semestre, y como digo, esto está cambiando ya es diariamente, al primer semestre de esas 3.200 habían desaparecido 700. Hay un ejemplo que me acaba de llegar que es un ejemplo aterrador de una empresa, una pyme, que empleaba 10 personas y que la última medida mágica, curiosamente hoy, 21, se cumplen los 3 meses, los 90 días que fijó Maduro y su gobierno para que las medidas mágicas que aprobaron el 20, así las denominaron mágicas, que iban a cambiar la economía venezolana, se hiciera la devaluación. Pues en este momento el desastre se aceleró y se hizo mucho más rápidamente, se deterioró la situación
Y el ejemplo de este señor es que nos dice, mire, yo tengo una empresa de 10 personas, pero resulta que yo el salario mínimo tuve que aumentarlo por la decisión que tomó el gobierno venezolano en un 5.800% de esos 10 trabajadores. Pero por otro lado, no solamente lo aumenté en eso, sino por otro lado tengo controlado los precios de lo que yo produzco. Entonces, ¿qué hice? Cerrar. Y 10 personas se fueron a la calle. Eso que estamos diciendo lo estamos viendo a nivel de la destrucción del aparato productivo venezolano. Entonces hagamos una simple, ni siquiera matemática, digamos, ni matemática avanzada, es pura cuestión de aritmética. Desaparece la oferta y la producción venezolana. ¿Eso qué es? Desaparecen los bienes, desaparece el empleo, desaparece el ahorro, desaparece la creación de riqueza. Entonces se desaparece el sector privado venezolano por diferentes acciones. Y ahí entra también el señor Chávez, que a nosotros no se nos debe olvidar lo que eran las tomas forzosas de las empresas por Chávez. Exprópiese. Exprópiese. Pues resulta que el cálculo que hay de empresas expropiadas, y estoy hablando de un número que hay que mirarlo, es en función del tamaño de las empresas, porque hay muy grandes. Empresas expropiadas pues, son alrededor, durante el periodo de Chávez y Maduro, 450 empresas expropiadas. Por esa vía. Entonces, las que no destruyen por las medidas económicas, como las que estamos mencionando, el ejemplo de esta empresa, las destruyen simple y llanamente porque las expropian, se las roban o las trasladan al Estado y ahí desaparece. El sector agropecuario fue el más afectado de todos, porque las empresas que producían insumos, que producían equipos, etcétera, etcétera, fueron las primeras que expropiaron, porque esa era la manera de apropiarse del sector agropecuario venezolano. Pero entonces, ¿qué pasa? Desaparece la producción, desaparece el empleo, todo ese empleo que se libera en buena parte lo recoge el Estado, entonces pasas a ser esclavos del Estado. El que trabaja con el Estado es el que tiene que ir a las manifestaciones, el que tiene que votar por el PSV, el que tiene que tener el carnet de la patria, o si no, no come. O si no, no tiene las pocas gabelas que le quedan a los venezolanos. Entonces, pasa eso. Oferta de bienes y servicios. Pero por otro lado, las fuentes de generación de compra externa, porque si yo no produzco internamente en el país, pues importaría. Pues resulta que las importaciones venezolanas desaparecen porque destruyen las fuentes de generación de divisas. En la medida que PDVSA desaparece, en la medida que la producción de petróleo cae como está cayendo, pues desaparecen las divisas. Teníamos unas cifras de cuáles eran las reservas venezolanas y les hablábamos de que el último dato que yo tengo es que las reservas venezolanas podían estar alrededor de los 8.500 millones de dólares, más o menos. Importaciones para 2 o 3 meses. Las importaciones del sector privado, doctor Fernando, a la fecha, eso sí es, como digo, las cosas cambian de día a día. Eso sí puedo decir que es a esta mañana. Habían caído las importaciones del sector privado en un 95%. Un país que necesita impuestos, repuestos, insumos, medicinas, etcétera, 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 cae en un 95%. ¿Por qué? Pues porque no hay divisas. Porque de esos 8.000 y pico de millones de dólares, las 2/3 partes son oro. No hay liquidez en las reservas. Que no se sabe dónde está. Ya se lo robaron, ya ese proceso se está dando. Entonces, desaparece la capacidad de compra externa. Entonces, cuando uno ve en términos, digamos, macro, del comportamiento de esa estructura económica en Venezuela, ve que es la destrucción de todos los elementos sobre los que se fundamenta un país como empresa. Un país es una empresa grande, con unas características propias. Pues desaparece, es como si una empresa desapareciera la producción, pero a su vez desaparece el mercado y a su vez desaparecen los equipos, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que hay es una destrucción total del aparato productivo venezolano y de la capacidad venezolana desde el punto de vista del Estado, de compensar esa destrucción del aparato productivo. Acompañado, obviamente, pues de la destrucción de todos los fundamentos políticos, de todos los fundamentos democráticos. Entonces, todos los elementos hacen crisis. Comentaba yo tal vez en un programa reciente con usted que uno de los 2 premios Nobel de Economía, los últimos premios de Economía, le preguntaban por Venezuela y le dijo, mire, no me pregunten, porque todo lo que yo aprendí en economía, nada de lo que yo aprendí en economía explica lo que está pasando en Venezuela, entonces no le puedo dar absolutamente ninguna respuesta. Y eso fue lo que dijo, y es la verdad. Cuando usted se enfrenta a esa pregunta que usted cada rato se hace, ¿qué pasa? ¿Cómo subsiste Venezuela? ¿Cómo? Pues Venezuela no está subsistiendo, Venezuela se está acabando, Venezuela se está muriendo. O por hambre, o por enfermedades, o por desnutrición. Y la comunidad internacional lo sabe.
Venezuela se está acabando porque se la robaron, se la siguen robando. En este momento están trayendo, y hay una pelea, están trayendo creo que 500 millones de dólares que les quedan por fuera en reservas De la de Gran oro Bretaña. de la Gran Bretaña. Exactamente. Pero además hicieron un negocio con un señor que se llama Erdogan en Turquía, y entonces con el argumento de que si lo dejan en Inglaterra, lo dejan en Estados Unidos, les pueden embargar, como han perdido pues obviamente todos los arbitramentos y pleitos internacionales, les pueden embargar esas reservas, entonces se las traen. Y se las traen y esas reservas se las roban, o esas reservas terminan en Cuba, etcétera, etcétera. Y al señor Erdogan resolvieron que Turquía ahora, es el único país en el mundo que convierte a Turquía en fuente de custodia de reservas en oro internacionales. Pues ahí han llevado, la última cifra es una cifra alrededor de una cifra muy alta, alrededor de más de los 1.000 millones de dólares que se han ido en esos vuelos que entran y salen, y se han ido y seguramente están custodiados en Turquía. Entonces las reservas no existen, ni existe la capacidad de generar reservas. Entonces Venezuela, yo creo que los países, es decir, las empresas se acaban de pronto porque declaran la quiebra, o sea, se acogen a las normas de quiebras, paran las operaciones, renegocian la deuda, lo que sea, pero los países desaparecen así, en la forma como lo estamos viendo, con más de 3 millones de personas que se han salido. Los que se han quedado están sometidos a lo que todos vemos que están sometidos, se están muriendo de hambre, se están muriendo de enfermedades, se están muriendo por violencia. Ese es el otro factor. Usted se acordará de los jinetes del Apocalipsis. Y los jinetes del Apocalipsis, cada jinete del Apocalipsis representaba un fenómeno. La peste, en Venezuela existe la peste. La guerra, en Venezuela existe la guerra, que es la inseguridad interna. Entonces los 4 jinetes del Apocalipsis están desbocados en Venezuela y están terminando con el país. Bueno, pero cuénteme o deme una luz para entender ciertas cosas prácticas. ¿Cómo está importando Venezuela lo que necesita para que la gente coma? ¿Cómo lo está importando? Ya dijimos que las reservas están en oro y que están en oro en Turquía o en los infiernos, pero no están en moneda convertible. Lo que está produciendo son 1.100.000 barriles diarios de petróleo y esa producción está pignorada a China. Entonces, y a Rusia. Y a Rusia, muy bien. Entonces, cuando Venezuela importa trigo, importa cebada, bueno, cebada no, ¿para qué va a importar? Importa carne, ¿cómo la paga? No importa carne, no importa trigo y no importa cebada. Producen hoy en día el sector agropecuario el 25% de las necesidades de consumo venezolanas. Entonces no están importando comida. Traen una cosa que es un negocio que está montado, que hay unos recursos que salen, yo diría en parte, es una apreciación mía, en parte de la corrupción, porque está ligado a un fenómeno de corrupción también, que es la compra de los famosos claps. ¿Qué son los claps? Unas cajas en las cuales le entregan a la gente lo básico del consumo venezolano. Les dan pasta, les dan mayonesa, les dan harina para que hagan arepas, y todo eso viene en una caja. Y eso lo compran en México. Acaba de haber un escándalo hace poco en México, porque ahí tienen montado un negocio gigantesco. Entonces recursos sí salen. ¿De dónde salen y cómo salen? No se sabe, pero salen porque alimentan otro proceso de corrupción más, que es el proceso de la compra y distribución de productos. Pero además también lo necesitan, porque a través de esa distribución de una caja, perdón la palabra, es una caja miserable, de una caja miserable es que mantienen amarrado a la gente al sistema. Y el que se opone y el que no le camina al sistema se queda sin la caja miserable. No tiene caja. Y si se queda sin la caja, se muere de hambre. Esa es la realidad. Le voy a poner un ejemplo de cómo está la situación petrolera en este momento, que es muy sencilla. Mire, si nosotros asumimos que nos colocamos en el día de este año, en que la producción venezolana llegue a 1 millón de barriles diarios, puede ser dentro de 2 semanas o dentro de 3 semanas, lo primero es que ese 1 millón de barriles diarios se van 250.000 barriles diarios para pagarle la deuda a China y a Rusia, por una parte. Ahí no hay certeza en este momento de cuánto le estén dando todavía a Cuba. Le están dando, pero no. Hablaban de 80.000 barriles. Yo creo que está un poco por debajo porque se les acabó. Y hay un consumo interno de aproximadamente 250.000 barriles que se ha venido abajo. Venezuela normalmente el consumo interno de gasolina, de petróleo,
interno para las necesidades internas de Venezuela superaba los 500.000 barriles diarios. Hoy en día está en 250.000. Por eso los parqueaderos de Caracas están vacíos. Por eso no hay transporte, Porque por eso no hay automóviles. Porque la gente no tiene gasolina. Muy bien, 250 y 250 son 500.000 barriles. Todos los complejos industriales, como los maravillosos complejos industriales del oriente venezolano, todos están paralizados, o sea que no demandan a SPM ni demandan combustible, entonces se cayó a 250.000 barriles. ¿Eso qué le da a usted? Le da 500.000 barriles. Sí. Que son 500.000 barriles. Quitémoslo lo de Cuba, pongamos que sean 50.000, le da 450.000 barriles. Déjelo en 500.000. Mire, 500.000 barriles a un precio promedio de la canasta venezolana que ha venido cayendo últimamente, pero pongámosle que el promedio del año entrante, que por las proyecciones tiende a estabilizarse. Del 2019. Tiende a estabilizarse. Pongámosle que sean $65. Venezuela recibiría 12.000 millones de dólares por ese concepto, en plata. Venezuela necesita para funcionar, dada la desaparición de la producción interna y de la oferta externa, mínimo, entre 55 y 60.000 millones de dólares mensuales. Y tiene 12.000. Esa es la cuenta. Y entonces, a mano alzada. Entonces están en lo que están. Entonces está pasando lo que está pasando. Es que mire, si esto estuviera pasando en el corazón de China, por allá, a 3 horas de vuelo de Pekín, metido en el corazón de China, pues uno dice, hombre, sí es posible que la gente no se entere de lo que pasó. A veces no se enteraba uno. Cuando estaba Mao, morían miles de chinos y nadie sabía. Cuando estaba Stalin en Rusia, pues mataban 3 millones de kulaks y nadie se enteraba, sino varios años después. Pues es que es Venezuela y es en el siglo XXI y está pasando y lo saben que está pasando. Todos esos venezolanos que nosotros tenemos acá, toda la gente que se está escapando, que la vivimos acá, porque no es que nos digan que mire el problema en el Perú, mire el problema en Chile, o mire el problema en el Brasil, no, en Colombia. Eso es el reflejo de lo que está pasando y a lo que la comunidad internacional no le ha parado bolas. Esa es la verdad y lo venimos diciendo hace tiempos. Allá está pasando un tema en términos de derechos humanos y humanitario catastrófico. Entonces, ¿qué pasa? Estas cifras, en la forma como se vienen deteriorando y como vienen cayendo, todos los indicadores económicos que el Nobel de Economía no se atrevía ni siquiera a explicar qué era lo que estaba pasando, eso es lo que va a llevar a un punto político que yo sí creo que puede ser un punto de quiebre, que es el 10 de enero del año entrante. 10 de enero de 2019. De 2019. 10 de enero de 2019, que es cuando debe cambiar el gobierno de Maduro, debe posesionarse Maduro para su nuevo periodo, que no ha sido reconocido por nadie, solamente ha sido reconocido por Nicaragua, por China, por Rusia, por Bolivia, en fin. Ya Ecuador no lo reconoció tampoco, porque ya Ecuador se salió de ese círculo maléfico que trató de montar el Foro de Sao Paulo y la izquierda. Y ya no está Santos que lo reconozca. Ya, sí. Esperemos pues que el presidente Duque no lo reconozca. No, ya el presidente Duque lo ha dicho, es decir, el presidente Duque ya lo dijo expresamente y lo dijo bien desde el principio. Si en algo, digamos, el presidente Duque se ha tenido, a mi manera de ver, una posición consistente y clara y muy afirmativa, ha sido con respecto a Venezuela, y no se nombra embajador y no se reconoce el gobierno, simple y llanamente. Yo creo que están haciéndolo bien, no están entrando en la discusión de si al periodo para el cual está en este momento el señor Maduro fue elegido bien o mal, o fue democráticamente elegido. No, eso déjelo atrás. Para el que no fue democráticamente elegido, fue para el que lo eligieron ahora a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que todos saben lo que eso significa y cómo lo crearon. Es que en Venezuela hicieron trizas, doctor Fernando, utilizando una frase que está de moda, todo. Resulta que desapareció el poder legislativo. Y no solo desapareció el poder legislativo, sino que en las barbas de la comunidad internacional le crearon una Asamblea Nacional Constituyente de la nada, se la sacaron del sombrero como cuando un mago saca un conejo o una paloma. Y montaron algo que es el poder venezolano, y es el poder del cual se deriva todas las vagabunderías que hacen, está apoyado en eso. Bueno, pero ¿qué va a pasar entonces el 10 de enero? El 10 de enero va a pasar que la legitimidad, digamos la legitimidad no de hecho, formal, exactamente, no de hecho, porque de hecho muchos piensan que es ilegítimo, sino formal, va a tener un punto, y es que empieza un periodo para el cual no fue elegido. Entonces se va a posesionar el 10 de enero un presidente que no fue elegido, que fue elegido tramposamente, que fue elegido por una entidad no reconocida,
un presidente en un país en el cual el Congreso, que todavía existe, que esos sí fueron elegidos, los que forman parte hoy en día de la Asamblea Nacional Venezolana, del Congreso venezolano, sí fueron elegidos, han pedido a Interpol que le ponga tarjeta roja al presidente del país. Circular roja. Tarjeta o circular roja. Dice uno, eso es parte del desmadre, perdóname la palabra, pero es que no se me ocurre otra. Del desmadre total institucional que existe. No hay instituciones. Entonces usted no tiene economía, usted no tiene instituciones. La gente se está muriendo. Pues sí, es muy difícil decir eso va a explotar mañana o pasa mañana, pero no tiene reverso, ni tiene corrección, desgraciadamente para los venezolanos. Porque lo que se viene en Venezuela, que no tiene reverso, va a ser por la vía dura, no por la vía que uno dijera de transición democrática, de acuerdo político, no. Eso va a ser por la vía dura, de un régimen con esas características que no se quiere desmontar del poder y de una situación aterradora desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Eso solamente tiene una salida, una explosión, que no sé para qué lado vaya a explotar, si vaya a ser un militar o si vaya a ser una invasión del país, no lo sé. Pero para mí la situación venezolana tiene ese grado de gravedad y no tiene reversa. El tiempo de reversa pasó hace muchos años donde se hubiera podido reorientar algo la situación y se hubiera podido corregir. No lo tiene. Entonces estamos enfrentados a eso. ¿Por qué cito el 10 de enero? Porque el 10 de enero muchos países, la gran mayoría, que no reconocieron la elección, pues obviamente no van a reconocer la posesión. La posesión. Y al no reconocer la posesión, un país que no está aislado del resto del mundo, porque a veces uno se encuentra que reconozcan la posesión de Corea del Norte o no, pues con que la reconozcan los chinos y a veces los rusos, pues ya es suficiente porque eso es un apéndice de China y no importa lo demás. Pero en el caso venezolano, que el resto del mundo democrático, el resto del mundo económico, por ponerlo en esos términos, no reconozca el gobierno, pues eso sí es el punto final. Es decir, no habrá embajadores, no habrá forma en que interactúen. Entonces dice uno, todo eso poco que tratan de hacer, ¿cómo va a hacer? ¿Qué va a hacer el señor Erdogan? ¿Qué va a hacer Turquía? ¿Qué van a hacer esos países que son los que algún soporte le han dado a Venezuela? Algún soporte le han dado a Venezuela. Van a hacer. No será suficiente el que lo haga China y no será suficiente el que lo haga Rusia. Y todos sabemos por qué. Salvo que los chinos terminen estableciéndose totalmente. ¿Qué puede pasar? No. Puede pasar porque las cuentas muchas veces uno no las hace. Venezuela en su momento llegó a tener más de 100.000 cubanos en el territorio venezolano. Y eso nadie se decía, ni nadie lo decía. Pero no 100.000 cubanos en las playas. 100.000 cubanos en la administración del país. Había entidades, doctor Fernando, como por ejemplo la superintendencia, la entidad de la cual depende el registro de los instrumentos públicos y privados, que está en poder de los cubanos. Es decir, es como si aquí ¿Ya salieron de Venezuela o siguen allá? No, siguen, se han ido muchos, sobre todo los que no están dentro, digamos, el control militar y el control político. Se han ido, por ejemplo, los que estaban en el plan médico, en el plan de asistencia social. Y se han ido porque llegaron a un punto en que se dieron cuenta de que eso se estaba desbaratando y la alternativa era, si esto se desbarata, volver a Cuba, nanay. Y se han salido hacia los Estados Unidos, han pasado por Colombia, se han salido por el Brasil, bastante número de todos esos médicos, que ese fue otro sistema que tuvo Venezuela de transferirle recursos a Cuba. ¿Cómo le transfería recursos a Cuba? Si yo le quito a Cuba 100.000 personas, los cubanos no tienen que alimentarlas, primero. Segundo lugar, si por esas 100.000 personas el salario que yo les debo pagar, la mayor parte de ese salario, digamos el 80% del salario se lo entrego yo al gobierno cubano y a ellos les entrego el 20% para que tengan con qué comer y con qué vestirse, pues para Cuba fue un negocio excelente. Es que mire, el tema de transferencia de recursos de Venezuela hacia Cuba llegó a extremos tales como que nombraron intermediario a Cuba para la compra internacional de medicinas y de equipos, por ejemplo, de generación de energía eléctrica. Entonces, ellos no iban directamente a la Siemens o a Alemania a comprarle un generador eléctrico, sino que el que iba y negociaba con ellos era Cuba, y los venezolanos le pagaban a Cuba y Cuba cobraba la comisión o el sobreprecio del caso. Pasaba con los medicamentos.
Algunos medicamentos cubanos, yo tengo una desconfianza enorme, porque todo ese cuento de que Cuba, los dos grandes avances de Cuba en su historia es el analfabetismo. Supongamos que es cierto, pero ¿de qué me sirve ser alfabeta si Si tengo no que tengo leer que leer. o mirar la televisión que ellos me dicen, o oír? O por otro lado, ¿a mí de qué me sirve acudir a la medicina, no sé cómo la llaman, alternativa, o como la llamen cubana, cuando si hay algo intensivo en capital y en tecnología es la medicina en el mundo? Entonces es imposible. Puede que se hayan inventado 2 o 3 remedios, pero por Dios. Entonces ese fue el otro invento, de que la medicina cubana era una maravilla. Entonces los cubanos hacían el plan. Entonces ellos necesitaban a comprar medicina, entonces no iban a la Bayer, ni iban a los laboratorios franceses, ni iban a los laboratorios mundiales los venezolanos, sino que lo hacían a través de los cubanos, porque los cubanos comisionaban esa compra, esa intermediación. Hasta ese punto llegó la transferencia de recursos. Entonces, la situación hoy en día de Venezuela, un país con esas características, en esas condiciones, que necesita del resto del mundo, que el presidente y el nuevo gobierno no sea reconocido por el mundo civilizado, por poner esos términos, el mundo moderno, yo no sé en qué situación va a quedar el gobierno cubano, el gobierno venezolano, perdón. Bueno, pero volvamos a la dura, a la fría realidad. Venezuela está entonces, eso va cayendo, pero no importa, 500.000 barriles La diarios de pendiente producción. Sí, se va haciendo cada vez más pendiente. correcto. Pero pensemos en el hoy, 500.000 barriles. De esos que le quedan, porque son 1.000.000 de barriles que le producen caja, 500.000 barriles. 500.000 barriles a $65, venderán Sí, a $65 porque tiene unos petróleos pesados y sí. tiene que importar gasolina para mezclarlo con... Esa es otra cosa que no se ha cuantificado y es que bueno que usted lo traiga a colación. Cuando uno mira la balanza energética venezolana, una parte es lo que pueden producir y vender y otra parte es lo que tienen que comprar. Venezuela es un importador neto de gasolina. Primero, lo hablábamos en un programa, Venezuela tiene una capacidad interna de refinación de cerca de 1.300.000 barriles diarios. Las mayores refinerías del mundo. El complejo de Amuay Cardón era un complejo de talla mundial, Arabia Saudita o ese estilo. Hoy en día esa capacidad de 1.300.000 barriles están procesando 70.000. 70.000. Sí, por eso es que no hay gasolina. La otra la importa. Usted una pregunta también me hizo en un programa con respecto al gas. El gas también desapareció. Lo que pasa es que en Venezuela la producción de gas, casi en su totalidad, es lo que se llama producción asociada, o sea que no es una producción de gas independiente de la producción de petróleo. O sea que normalmente en los yacimientos petroleros se encuentra gas y petróleo. La gran mayoría de la producción venezolana es producción asociada a la explotación de petróleo. Entonces cae la explotación de petróleo, cae el petróleo, entonces cae la explotación de gas. Eso es simple y llanamente el efecto de una muestra de lo que está pasando. Entonces aparece el gas y desaparece el petróleo y la gasolina. Pero volvamos con los 500.000 barriles. Volvamos. No me saque de ahí. No saco. 500.000 barriles a $65 el barril. Ya más o menos 12.000 millones de dólares. Póngale pues ese precio. 12.000 millones son 1.000 millones de dólares al mes. Sí. ¿Ya? Sí. 1.000 millones de dólares al mes. 1.000 millones de dólares para ¿cuántos millones de habitantes? Venezuela debe estar en este momento en unos que 30, esa es otra cosa, como no hay la opacidad de las cifras venezolanas es total. Si aquí tenemos problemas con saber cuántos somos. Mire, doctor Fernando, algún día hablamos de eso. Yo fui director del DANE y yo de alguna forma conozco un poco el proceso. Hace bastante tiempo y no he actualizado mucho las cosas, pero hay unas cosas que yo no acabo de entender, es decir, que es muy fácil de calcular. Pero bueno, si aquí no lo sabemos, imagínense en Venezuela, pero digamos, las cifras y las proyecciones que hay, es que estamos hablando de alrededor, pongámosle, 30 millones de habitantes. 30 millones de habitantes. ¿Cuánto? Saber que me están, como decíamos en el colegio, me están pasando un comprimido. Sí, un comprimido, a ver cuánto 31.98, 32 millones de habitantes. Bueno, 30 millones de habitantes. Bueno, 32 millones de habitantes. Y tienen 1.000 millones de dólares disponibles. Mensuales. Les genera el petróleo. Mensuales. Digamos, sin hacer el balance de cuánto gastan de eso en gasolina, ¿no? Y en todos los lubricantes y en todo lo que la industria petrolera importa. Porque resulta que los aceites, por ejemplo, es un derivado de la gasolina, de la refinación de la gasolina, en buena medida son aceites cuyos aditivos y componentes los tienen que importar para producir el aceite.
Bueno, entonces de esos $1.000 millones al mes, se le va una parte importante en lo que necesita absolutamente para que funcione el aparato productivo de petróleo y para que funcionen las instalaciones hidráulicas. Y para compensar el petróleo pesado, porque cuando se produce petróleo pesado se tiene que importar o Claro, petróleo liviano o gasolina para mezclarlo con el petróleo pesado. muy bien. Entonces de esos $1.000 millones, ¿cuántos se van en eso? Yo no sé, pero Bueno, póngale que se vayan 200 millones de dólares en eso, póngale, por copas. Bueno, pero es que el problema es comparado, la pregunta es, supóngase que sean los 1.000, que fueran netos 1.000 millones de dólares. Hoy en día, dadas las necesidades de importación de Venezuela, que además era un país, siempre fue un país importador por las razones que anotábamos, se abastecía importando porque tenía cómo, en lugar de producirlo internamente, lo podía traer. Hoy en día el cálculo que se puede hacer es que lo mínimo que necesita Venezuela para recuperar los inventarios en todos los sectores y para tener la capacidad suficiente de recuperar la maquinaria que necesitan, los repuestos, etcétera, Venezuela debería necesitar alrededor de unos 60.000 millones de dólares al año para importar. Eso lo lleva a usted a unos 5.500 millones de dólares y tiene mensuales. 1.000. Tiene 1.000. Bueno, pero 1.000 volvemos, disminuyendo. claro, pero desde luego. Pero usted hace unas cuentas y dice, bueno, en gracia de discusión, digamos que con 200 millones es capaz de mantener las plantas funcionando, en la medida en que están funcionando, con 200 millones. Pero Eso me dijo. sí, yo le dije no era lo que necesitaba, es lo que debería en este momento estar gastando, pero no lo que necesita mucho más. No, Porque de hecho no, no hay abastecimiento suficiente de gasolina. muy bien, pero con 200 le quedan 800 millones Sí, de dólares. sí. Esos 800 millones de dólares son para importar pues todo lo que necesita importar, pero en primer lugar está la comida. Entonces, ¿no está importando comida? Está importando comida lo mínimo, primero, lo mínimo que le permiten unos recursos que tiene dentro de esa liquidez que hay, porque la comida es básica. Lo mínimo que a lo que le dedican recursos que no sé de dónde salen, sí sabemos todos de dónde salen, pero que alimentan un proceso que es un proceso corrupto, como es el tema de los CLAPS para distribuir, y que es el que le da el agarre y sometimiento a la población, que es traer esa alimentación que ellos reparten. Cuando nosotros decimos que Venezuela está produciendo solamente el 25% de lo que consume, sí hay una producción en Venezuela, pero es una producción del 25% de lo que consume y que viene en caída también. Es que lo mismo que viene cayendo la Bueno, producción de petróleo, viene cayendo la producción de alimentos. Entonces va a llegar un momento muy rápido, en que no van a tener cómo comprar alimentos. Así de sencillo. A no ser que se lo regale China, o a no ser que se lo regale Rusia, que todavía no han querido tomar ese paso. Lo deben tener, que yo creo que los chinos, con todo lo que han invertido ahí y lo que Venezuela significa para que la China pueda tener esa base, esa cabeza de playa a 2 horas de Puerto Rico y a 3 horas de Miami, eso no lo van a soltar porque sí. Además es la presencia de China en América, es la presencia de China en el Caribe. Pero yo lo que pienso es que los chinos, que no son bobos, nunca lo han sido, y entraron al mundo capitalista y aprendieron muy rápidamente. Los chinos no han perdido un solo dólar de lo que han metido en Venezuela. Todos se los han pagado a través de petróleo, a través de compra de productos chinos, les han prestado en yuanes y los yuanes los han utilizado para demandar productos producidos en la China. Pero ya el paso de entrar a fondo como deberían entrar, yo creo que ellos con el régimen actual, los que más desconfían de Maduro son ellos, porque lo conocen de cerca y lo conocen bien. Entonces yo creo que ese paso no lo han dado todavía. Entonces no tendría nada de raro de que el cambio abrupto de régimen, y aquí estoy especulando, no fuera por la sacada de hombro del mundo occidental, sino por la sacada de hombro de los chinos y de los rusos, y que sea un cambio de régimen organizado. ¿cuánto le vale a Venezuela mantener su aparato burocrático y mantener sus fuerzas militares y mantener una policía? Bueno, Eso es un costo. sí. ¿Cuánto le vale? Primero, no podemos aplicar la palabra mantener como lo aplicamos en cualquier otra parte del mundo, porque no mantienen nada, todo se está cayendo a pedazos. El aparato burocrático venezolano es, en términos de la población total venezolana, digamos como punto de referencia, cuántos están empleados formalmente. Estamos hablando de empleo formal. Yo diría que es uno de los porcentajes más altos en el mundo
en cuanto a dependencia laboral formal del aparato estatal y no del aparato privado. El aparato privado está desapareciendo. La generación de empleo del aparato privado desaparece y todo eso de alguna manera lo absorbe el aparato oficial. ¿Cómo lo absorbe y cómo lo paga? Usted diría la pregunta. Pues simplemente lo paga emitiendo moneda. Y como emiten moneda inorgánica, por eso este año vamos a tener una inflación, que de eso todavía no hemos hablado. Vamos a tener una inflación del 4, el último cálculo, porque esto es como una ruleta, hay muchos cálculos. Pero el último cálculo, como al que yo más le creo mirando, como ya está acabando el año, pues es que hacer una proyección en Venezuela de más de 2 semanas es dificilísimo. Entonces, si usted me hace una pregunta a mí en junio de este año de qué va a pasar en el siguiente semestre, no tengo ni idea, no sé. Pero ya nos estamos acercando, nos queda mes y medio, entonces con lo que ya tenemos acumulado, proyectar qué va a pasar dentro de mes y medio, en qué vamos a llegar el 31 de diciembre de este año, yo diría que puede estar alrededor de los 4,5% de inflación. ¿Eso qué quiere decir, doctor Fernando? Y para que los escuchas lo entiendan. Eso quiere decir que en el sector de alimentos los precios van a estar cambiando diariamente por encima del 6%. Y en el resto de productos que no son alimentos y los de la canasta van a estar cambiando diariamente aproximadamente un 5%. Quiere decir que si usted hace mercado a las 5 de la tarde y no lo hace a las 7 de la mañana, muy posiblemente los productos en el mismo día le van a costar el 6% o el 6,5% más. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Venezuela? Produce moneda, imprime, paga salarios. Es que mire, la medida mágica que se tomó en el mes de agosto de este año, que iba a arreglar todos los problemas, que la resumo simplemente en esto: peluquearon la moneda, le quitaron 5 ceros. Es que nosotros no sabemos qué es lo que quitarle 5 ceros a una moneda. 5 ceros. En segundo lugar, ordenaron el alza de los salarios mínimos. Ahora que estamos hablando de salario mínimo del año entrante, 35 veces aumentaba el salario mínimo. Esas eran de las medidas mágicas que se tomaron en ese momento. ¿Eso a qué ha conllevado? Eso ha conllevado a que la emisión esté llevando el acumulado de los últimos años a que la liquidez pueda estar alrededor de un 35 o 36,000% el aumento de la liquidez. Por eso es que el Nobel de Economía dijo: no, a mí no me pregunten. Esto es más bien para preguntárselo al Nobel de la quiromancia, si hay algún mago. Esa es la realidad. Pero vea, usted dice que estas cosas no tienen antecedentes y yo le voy a contar. Sí, ahí. Yo le voy a contar una vivencia personal. Un momento en la Argentina, como yo estaba metido en el mundo bancario, entonces conocía bien el tema. De acuerdo, en Felabán. Muy bien. ¿Sabe cuántos eran las operaciones de corto plazo? Eran de 7 días. Las operaciones de mediano plazo eran de 14 días. Y el largo plazo era de 21 días. Cierto. Bueno, muy bien, muy bien. Yo también viví, tuve estar en el Brasil. Ese era el otro de los ejemplos de hiperinflación en América Latina. La hiperinflación en Venezuela, cuando uno está hablando de esos niveles, es la más alta históricamente, según el Fondo Monetario de América Latina en su historia. En el Brasil yo me acuerdo de ir a uno de los mercados, yo no tenía que caminar rápido porque delante de uno había un funcionario del supermercado con esas pistolitas que producen un papelito con el precio, y el tipo iba cambiando precios, y lo que uno tenía que hacer era colocarse antes del tipo para poder retirar el producto, antes de que llegara el tipo y le cambiara el precio. Ahora, ¿qué pasaba en esos países? Que el aparato productivo no estaba destruido. Es que en la Argentina sí, había una inflación y había problemas, pero la Argentina seguía teniendo el agro argentino seguía siendo el agro argentino. En los vitrales de la calle Florida, los empleados montados ahí cambiando los precios del día. Del día. Entonces quitaban el precio y ponían el otro precio en la calle Florida, en presencia de todo el mundo. O sea, era un espectáculo turístico. Era un espectáculo turístico. Un espectáculo turístico. Cuando en el Brasil hacían campaña publicitaria en favor del turismo a la Argentina, y no se me olvida la frase: vaya a la Argentina antes de que se acabe. Claro. Porque uno llegaba a la Argentina, pues se acababa, pues uno llegaba a la Argentina y compraba una chaqueta de esas finísimas de cuero divino argentino, y entonces eso le valía $15.
entonces uno iba a almorzar en un boliche, como llaman ellos, en la calle Corrientes o en la calle Florida de primera, con bife de chorizo, con todas las cosas, y daba una propina excelente y le quedaba $1, le costaba $1. Y el mesero quedaba agradecidísimo por la propina que uno daba. En Chile, el Hotel Carrera de Chile, la última vez que estuve, pero pues es que tengo la memoria, no se me olvidará jamás. Pagué en el Hotel Carrera en Santiago de Chile $1 por día. $1 me costaba el día en el Hotel Carrera. Yo estuve con alguien que usted conoció bien, que fue profesor suyo, que fue profesor mío, que fue embajador en la OEA y por eso estaba conmigo en una reunión de esas regionales, que era el doctor Juan Pablo Gómez Pradilla. Grande civilista. Gran civilista, pero era embajador durante el gobierno de López, fue embajador en la OEA en Washington. Y hubo una reunión en una cosa que se llamaba la SECON, que era la Comisión Económica para América Latina y tal. Y yo, por mi cargo aquí en Colombia, fui, y él como embajador en Washington fue. A nosotros en el Carrera, es más, yo me acuerdo que llegamos un día que fue relativamente cercano, relativamente, es decir, había pasado ya el 11 de septiembre, pero digamos, había pasado hacía relativamente poco tiempo, un mes y medio. A nosotros nos costaba el día en el Carrera, con un chofer, con un carro alquilado y con la alimentación del día, $3. Eso nos pagó. Sí. Estamos... Es más, hay una cosa que era dramática, y es que el turismo que llegó a comprar el país, a mí me avergonzaba un poco. Por ejemplo, abogados, mucha gente que nosotros conocimos, las bibliotecas que compraron en la época en que los libros eran importantes, las bibliotecas jurídicas, imagínense lo que había en Chile. Llegaban y por $4 o $5 a esa gente les compraban, y eso por no decir las bibliotecas, les compraban las cosas de su casa, las cosas de plata, los mobiliarios de un país que fue muy rico. Eso era la romería permanente, y buena parte de la riqueza de esas familiares de Chile que hubo se perdieron gracias al experimento de Allende. Casas bellísimas en Santiago de Chile. ¿Cómo se llama la gran avenida que sube hacia los cerros? Sí. Bueno, a $5,000 la casa. $5,000. Tanto que alguien metió una acción por lesión enorme. Claro. Una vez que la cosa pasó, claro. Y dijo, señor, mi casa vale $5 millones, o 3 o 2, y usted me pagó $5,000. Decisión de los jueces. Lo que valía en ese momento era $5,000, estuvo bien paga. Sí, claro, estuvo bien paga porque ese era el valor real de la casa. Bueno, doctor Alberto Schlesinger, lo que uno se tiene que preguntar con Mafalda es qué pasa entonces con un país cuando se acaba. Esto así no puede seguir. Esto llega el momento en que se acaba por consunción. La gente se va a morir literalmente de hambre. Sí. Y por eso se están viniendo para Colombia buscando un plato de comida, como lo habíamos pronosticado tanto, sino no porque fuéramos genios de la adivinanza del futuro, no es porque fuéramos, ¿cómo se llamaba? Alvin Toffler, que era el que se dedicaba a adivinar el futuro y tal, y tenía unos libros, por ahí tengo los libros de Toffler. No es algo así. No es por eso, sino porque es la lógica elemental. Entonces esa lógica elemental que le dice a uno hasta dónde es capaz una persona o un pueblo de aguantar hambre. ¿Hasta cuándo? No sé. ¿No sabe? ¿No hay respuesta? No sé. Va a ser un momento en el cual yo personalmente, y ahí sí voy a jugar un poco a Toffler, ¿por dónde puede venir? Puede venir de dos caminos distintos. Puede venir del exterior, que no creo. Los Estados Unidos no van a matar la Task Force. No lo van a hacer. La Task Force no va a entrar a Venezuela. Ni lo va a hacer las Naciones Unidas, ni lo va a hacer el Vaticano, ni lo va a hacer nadie que se le preocupe o se interese por el drama humano de Venezuela. Es que es el drama humano. Economía puede poner la patas arriba, pero cuando la gente se muere de hambre, cuando la gente no tiene medicinas, eso es un drama humano. Cuando los niños están desnutridos y se están muriendo literalmente de hambre y se están quedando todos con retraso mental, Dios mío, con retraso mental por desnutrición. Y lo denunció la Iglesia Católica. Y dijo, esto ya hace unos meses, que había por lo menos 300,000 niños con retraso mental en Venezuela por desnutrición. No puede ser.
Y el mundo Y presencia esa es el una estadística espectáculo. más, sí. No, pero entonces tenemos que dialogar. Entonces aparecen personas que están en la nómina del régimen de España y todos los que aparecen que les interesa que haya, para ellos poder participar como intermediarios y recibir los beneficios que de ahí se derivan, hablar del diálogo. Entonces ahora sí vamos a Entonces dialogar. aparece. Y a través del diálogo, qué es lo racional? Pero perdón, ¿y qué es lo humano? Es que a través del diálogo ya está comprobado que no se logra nada. Pero bueno, yo por eso creo que desafortunadamente para Venezuela, porque el costo va a ser muy alto. Era la misma pregunta, ¿cuándo se van a rendir los alemanes? ¿Cuándo se van a rendir los japoneses? Nadie sabía. Japón estaba derrotado, no tenía posibilidades. Se rindió, tuvieron que meterle un par de bombas atómicas para que se rindiera, esa fue la realidad. Entonces ese puede ser un camino. Si esas dos, si Nagasaki e Hiroshima, yo no estoy defendiendo lo que pasó en Nagasaki y Hiroshima, ni mucho menos. Pero si Nagasaki y Hiroshima, por la decisión del presidente Truman, no hubiera sucedido, eso quién sabe cuándo hubiera terminado. No, se estaba hecha la estimación de cuántas vidas le iba a ¿Cuántas costar a vidas? los Sí, Estados exactamente. Unidos ganar esa guerra. Pero Claro. sí, doctor Fernando, si es que encontraron 30 años después japoneses que todavía están en la selva de las islas del Pacífico en plan de guerra, Sí. en el año 60 y en el año 70. Es decir, entonces dice uno, ¿puede venir por fuera? No creo. Debe venir internamente. Yo creo que va a venir internamente. ¿Y qué? ¿Pero qué? Bueno, ¿hacia dónde explota? Esa es la otra pregunta. Porque explota. Va a ser explosión. Y va a haber corte de cuentas. Y va a haber persecución. Otra cosa para la cual nosotros tenemos que estar preparados. Así como obviamente por razones obvias nos está llegando la gente que nos está llegando y ojalá le podamos dar toda la ayuda que le podamos dar. Además que dentro de esa gente nos está llegando mucha gente indeseable, porque ay María, cuando pasan la frontera por diciendo yo soy venezolano y no se pone uno a mirar quién es quién sabe qué nos estará llegando, pero ¿qué va a pasar el día que el régimen se venga abajo y todos esos personajes los vamos a recibir aquí? ¿Les vamos a permitir que pasen por la frontera? No, no los cabecillas seguramente tendrán un puesto en La Habana o tendrán un puesto donde sea. El resto, es que el régimen tiene mucha gente y mucha gente muy peligrosa, mucha gente muy complicada. ¿Cuántos nos van a llegar acá? Muchos. Y tampoco estamos preparados para eso. Entonces, yo hablaba del 10 de enero porque con todo este contexto de lo que estamos analizando, toda esa destrucción, todo un proceso que es irreversible, cuya pendiente cada vez se hace mayor, es decir, es que ya las situaciones no se están deteriorando de cada 5 años, o cada 2 o cada año, se están deteriorando mensualmente. Va a llegar a un punto de explosión. Yo hablo del 10 de enero porque el 10 de enero significa desde el punto de vista político y frente a la comunidad internacional. ¿Por qué no? Tendría sentido que la mayor parte de la comunidad internacional, doctor Fernando, simplemente diga, ese es un gobierno ilegítimo y no lo reconocemos, y ahí termina el cuento. Un gobierno ilegítimo, no lo reconocemos y está muriendo la gente y está destruyendo todo. Ese hecho político de no reconocerlo tiene que conducir a otras cosas. Y debería ser así y debe conducir a que internamente es lo que yo pienso, sobre todo quiénes son los que realmente tienen capacidad de producir algo, los militares. Porque al final de cuentas, al final del proceso que está, digamos, la última barrera de contención, son quienes detentan las armas. Y quienes detentan las armas son los militares. Y los paramilitares. Claro. Los claro. grupos, Por eso es ¿cómo se están, llaman los grupos esos? Bueno, no, de todos. Es más que Venezuela ha sido ese otro contexto histórico que la gente debe saber. Venezuela históricamente ha sido un país armado. En Venezuela la compra y la tenencia de armas era muy normal en todas partes. Y hoy en día, obviamente, bueno, estamos hablando no solamente de los grupos creados por el Estado, de los grupos militares, paramilitares, eso sí en el sentido de la palabra, porque es un grupo militar que se calcula que puede tener en este momento más de 1 millón de hombres, que son hombres armados que les pusieron una corrosca, los recogieron de la calle, de los informales, les pusieron una corrosca, les pusieron... Y les están dando su clap. Ah, pero claro. Y de eso viven. Claro. Pero... Y cuando no haya plata para el clap. Ah, no, están armados. ¿Y? Pues salen a pedir comida y a conseguir la comida. Por eso es que Venezuela, hoy en día, la inseguridad en Venezuela es... hay ciudades en Venezuela, Caracas, es la segunda ciudad en inseguridad en el mundo. Eso es inseguridad. ¿Qué es inseguridad? Primero que no hay ley, primero que no hay control policial, tercero que hay corrupción, pero cuarto que hay necesidad. La violencia, lo que más puede generar la necesidad es que usted no tenga de qué darle de comer a sus hijos, que usted no tenga las medicinas para salvarles la vida, que usted no tenga
que le cueste más el transporte para ir al trabajo que lo que le pagan durante el día. Es que ese es un fenómeno que es así de explicable. La gente no va a trabajar porque es más lo que le vale el transporte que lo que le pagan en el día por ir a trabajar. ¿Eso qué genera? Violencia e inseguridad. Entonces, todos esos factores, si habláramos de química, son todos los ingredientes que estamos colocando en un matraz con un reverbero debajo, el cual se le ha subido la llama, y que va a explotar, porque va a explotar. Yo pienso que la explosión viene interna, la explosión debe venir de quienes detentan las armas y obviamente muy violenta, por lo que hay grupos armados, su gran mayoría, hay AMPA, tal vez el país que más AMPA organizada tiene en el mundo, y están armados, y ahí va a haber una confrontación brutal, y va a haber cualquier cantidad de muertos. La pregunta es ¿para dónde? Explota. ¿Quién es el que va a estar ahí? ¿Quién es el que va a tener, quién es el que va a dar el apoyo internacional? Porque una crisis de ese tamaño necesita apoyo internacional. ¿Quién es el que va a estar detrás del nuevo gobierno? ¿Quién es el que va a dar apoyo internacional? Ahí ya pasamos a otro estadio del problema. Los que están ahí metidos y pusieron sus bases, que son los chinos y que son los rusos, simplemente van a decir se fue Maduro y nosotros nos vamos en el mismo avión con él. No. Entonces ahí va a haber un problema internacional muy complicado. Fíjese, el problema de Siria, es decir, el problema de Siria, quienes están enfrentados en Siria no es propiamente los sirios, están enfrentados son unas potencias internacionales sobre el tema sirio. Entonces, eso va a pasar en Venezuela, lo cual es una catástrofe de una magnitud gigantesca. Y un poco para terminar, doctor Fernando, lo que tiene que ver con nosotros es que resulta que con ese país tenemos 2.000 kilómetros de frontera. Y tenemos un pasado y somos los mismos y tenemos una historia común. No, y somos una historia común reciente y es que toda la guerrilla colombiana está allá. Claro, toda. Y toda la que salió para Cuba de las FARC a hacer la famosa paz de la que estamos hablando, toda salió de Venezuela. Y Pablito y todos estos bandidos del ELN, ¿dónde están? Están en Venezuela. Yo hago esa pregunta, el momento en que se caiga el régimen y obviamente Pablito y todos los del ELN que están allá y todos los de las FARC y todos los que están allá digan aquí ya no tenemos garantías, nos vamos para Colombia, los vamos a recibir. Gran pregunta, pero hay una pregunta que tengo que hacerle porque desde el punto de vista práctico de la concepción de todo este problema, de todo este horror, una pregunta bien elemental y bien simple. ¿Esto se le debe a Maduro, se le debe a Chávez o se le debe a los dos? ¿Quiénes son los...? El gran responsable de esto es Chávez. Chávez. Pero no Chávez solo. Es que a Chávez también lo hemos sobrevalorado. Chávez es parte de un proceso y de un plan internacional. No nos debe caer la menor duda. Es decir, todo ese cuento del comandante eterno y del genio de Barinas y todo lo que hizo, el genio de Barinas pudo llegar a donde llegó y hacer lo que hizo por el deterioro interno venezolano, por la miopía de la clase política venezolana, por el deterioro institucional venezolano, por un lado. Y por otro lado, por un apoyo abierto, externo. Pero sin lugar a dudas. Cuando uno ve los Rodríguez Chacín y cuando ve todos esos personajes funestos que forman parte del régimen en su parte más temible, más agresiva, todos vienen de Cuba. Pues Maduro es un ejemplo claro. Maduro es presidente por decisión de Cuba. Ni siquiera por decisión de Chávez. Y yo estoy absolutamente seguro de eso. Si Chávez le hubieran dado la posibilidad de que nombrara a otra persona, de pronto quién sabe a quién hubiera nombrado. Maduro está ahí por decisión de Cuba. ¿Y quién es Maduro? Maduro es un líder sindical de cuarta categoría que había sido preparado y que había sido adoctrinado en Cuba y que venía de la escuela cubana y en el cual los cubanos tenían toda la confianza porque sabían que ese personaje, como él dice, el presidente obrero, un tipo que fue chofer de bus, era el personaje que necesitaban para seguir manejando el país. Es que a Venezuela la manejan los cubanos. ¿Y ahora también? También. Pero claro, todavía la olla tiene mucho que raspar. Sí. Pero claro. Solamente para Cuba sería un problema que le devuelvan todos los cubanos que hay en Venezuela. Un problema terrible. Claro. Mírelo por ahí nomás. Sí. Entonces lo que yo digo es que lo que va a suceder en Venezuela, que tiene que suceder por la fuerza de gravedad.
No se pueden ir nadando, tienen que mandar por ellos y no mandar ¿Sabe por qué es lo ellos. grave? Ah, Que resuelvan irse atrás del territorio colombiano. claro, claro. Es que vuelvo y digo, el problema de Venezuela no está, sí, el mercado era muy importante y Venezuela, y vendimos mucho, y llegamos a vender, no sé, 7.000 millones de dólares en un momento dado, y vendíamos de todo en Venezuela. Ese no es el problema, uno puede perder mercados, pues de hecho muchos de los mercados que tuvimos en una época ya los perdimos, pero es el problema político con esa frontera y donde están, pero además no solo con eso, es que resulta que el régimen que ha producido lo que produjo en Venezuela y todo el sistema, el Foro de Sao Paulo y la izquierda internacional, etcétera, 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 Colombia es uno de sus objetivos, el objetivo inmediato. Y en eso no nos podemos equivocar. ¿Por qué diablos nosotros vamos a estar al margen de todo lo que han hecho los de la izquierda en los países vecinos, lo que hicieron en Argentina, lo que hicieron en el Brasil, lo que hicieron en Venezuela, lo que hicieron en Bolivia, lo que hicieron en el Ecuador, lo que hicieron en Nicaragua, y nosotros como si no fuéramos de América Latina, sino estuviéramos más bien en las antípodas? Además, ¿De qué estamos hablando? el objetivo por definición, pero Dios. claro. Y en eso estamos en la mitad de ese proceso. ¿Y eso no, es lo que tenemos y no que nos entender. hemos dado cuenta o sí nos hemos dado cuenta? O no nos queremos dar cuenta. O no nos queremos dar cuenta. Es que a veces es más cómodo no quererse dar uno cuenta. Hay un dicho muy venezolano que lo podemos aplicar aquí, y es correr la arruga. ¿Correrla? Arruga. La arruga. Usted tiene un paño y usted una arruga, entonces lo que usted hace es correr la arruga. Sí. Y el hecho de correr la arruga en la tela no significa que la arruga no siga así, ya no está aquí del lado mío, sí. La servilleta ya no está arrugada de la parte, sino está arrugada, o el mantel, le paso la arruga al del frente, sí. Pero yo me quito la arruga de al lado. En Venezuela es un dicho que, y además es un dicho muy claro, es correr la arruga. Entonces de pronto se corre la arruga y no miramos hasta el día pues de que explota y explota. No necesita ser, como usted dice, un experto en el futuro para saber hacia dónde están enfrentadas las cosas. Hay una cosa importante, me parece a mí, y aquí también advierto, no es que estoy defendiendo yo a priori y anticipadamente el régimen de Bolsonaro en el Brasil. Brasil viene de una experiencia tremenda, que en su momento se dijo, el Brasil es el país democrático por excelencia, que en un país como el Brasil, un partido pequeño, marginado, no histórico, que sea el Partido de los Trabajadores pueda llegar al poder, eso quiere decir que el Brasil tiene la madurez democrática para haber llegado hasta ese punto. Mire lo que pasó. Todos sabemos lo que pasó con la llegada de ese partido. Eso produce un movimiento pendular que es normal, y es que la gente hastiada de todo lo que hicieron y de todo lo que pasó se va hacia el otro extremo. Para mí, yo le he leído unas cosas a Bolsonaro, unas poco extremas, otras no, pero para mí hay una que si yo fuera brasilero o si yo desde Colombia pudiera votar por Bolsonaro, votaría. Y es que dijo que uno de sus primeros objetivos era acabar con el Foro de Sao Paulo. Y lo dijo. Y lo identificó como uno de los problemas inmediatos. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. ¿Sabe de qué manera? La manera más sencilla, lo dijo. No es una labor policiva ni militar. Voy a destapar todos los archivos que nosotros tenemos del Foro de Sao Paulo. Porque todo ese tipo de movimientos funcionan amparados por la cobertura, por el no conocimiento de quiénes son los que están, cuáles son sus planes, cuáles son sus programas, qué es lo que realizan. Solamente con eso, si nosotros pudiéramos tener a la luz del día esa información, haces un golpe brutal. Ya con eso, para mí, no sé qué Bolsonaro, qué tan bueno sea o cómo lo vaya a hacer, pero ya con esa identificación de ese problema, tenemos un factor muy positivo en un país con peso relativo, que es Brasil, que lo sigue teniendo. Fue la economía emergente más importante del mundo antes de que la cogieran estos salvajes y la volvieran trizas. Bueno, entonces lo que se viene y muy rápidamente. Esto no es cosa pues de que empecemos, de que en el futuro Venezuela va a ser un problema. Esto va a explotar y va a explotar ya. Porque ese 1.000.000 de personas armadas no van a tener que comer. Y el día en que no les llegue la comida, el día que no tengan, ¿cómo se llama? El clap. Hasta ahí les llegó la paciencia. Con el arma la salen a buscar a la calle. ¿Y dónde la van a encontrar? Bueno. ¿Dónde la van a encontrar? Es que el problema es ese. ¿Se acuerda de la Revolución Francesa, no? Sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo que sí me acuerdo de la Revolución Francesa? Acuérdese, yo sé, le hago la pregunta. Acuérdese, es un fenómeno muy similar, ¿no? Una destrucción de una estructura ha pasado tiempo, inoperante, vilipendiada en algunos aspectos, pero pasó, y pasó la crisis que pasó.
Y cuando la gente se lanzó a la calle no la detuvo nadie. Y pasó lo que pasó, y se mataron aún entre ellos mismos, porque es que esa dinámica es terrible. Esa dinámica es, y de Danton a Robespierre, y de Robespierre a Marat, y bueno, todas esas cosas que pasaron. Por eso. ¿Y qué llegó? El emperador. El emperador. Entonces, pero por supuesto. Ahí que es la gran pregunta, ahí sí supimos para dónde explotó la cosa. Aquí la gran pregunta que vamos a hacer es para dónde explota, porque hay muchos intereses internacionales en el siglo XXI que están jugando con el fenómeno venezolano. Una observación que hemos hecho que es muy importante tener en cuenta. Todos los fenómenos de gobiernos dictatoriales o gobiernos de hecho de América Latina, que son muchos, Nicaragua de los Somoza, la República Dominicana, Chile de Allende, todo ese tipo de cosas, eran fenómenos que su impacto político y geográfico y geopolítico era relativamente reducido. El caso venezolano es totalmente distinto. Primero, las reservas y lo que Venezuela significa desde el punto de vista potencial, en términos económicos, no lo tiene ninguno de esos países. No lo tenía Chile, no lo tiene Nicaragua. O sea que es un país de primer interés a nivel internacional. Su ubicación geográfica. Y en tercer lugar, que los grandes jugadores mundiales están ahí metidos. ¿Quiénes están metidos? El terrorismo internacional. Rusia, China, los turcos, los sirios. Está metido todo el mundo. Entonces resulta que los de la ETA, todos están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si en Venezuela va a haber una crisis y va a explotar, hay una gran cantidad de poderes universales, no regionales, de los cuales tienen un interés específico en que eso resulte o evolucione de una manera u otra. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdese, aunque no es lo mismo, acuérdese el problema, por ejemplo, de países como Polonia. Polonia tenía un gravísimo problema, que era su ubicación geográfica. Y resulta que los polacos siempre, y cuando no los invadían los suecos, le caían los rusos, y cuando le caían los rusos, le caían los alemanes, y que le pasaban por encima y la destruían, y desaparecía Polonia y creaban otra cosa distinta, y después volvían y quedaban Polonia, porque desafortunadamente ese era un centro nodular a través del cual muchas de las políticas en esa época internacionales pasaban por Polonia. Polonia era algo sobre lo cual había que tener control, punto. Venezuela es un tema que por sus recursos, su ubicación, más la platica que ha de invertir, que los rusos le han invertido platica, los chinos también, no puede simplemente decir se cayó Maduro y ahora qué, entonces ahora el gobierno va a ser un gobierno, como dicen ellos, títere de los Estados Unidos. Un gobierno de transición, vamos a hacer elecciones limpias, a ver quién las gana. Muy bien. De manera, queridos amigos, esta es la situación. El doctor Alberto Schlesinger lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Esta historia hay que contarla con todo detalle y él la va a contar en un libro que está escribiendo. Le vamos a dar, y espero que muy pronto, todos sus propios discursos, porque aquí no le estamos dando cifras de nadie, las suyas, se las vamos a recoger, porque no es sino que estos niños de la producción encuentren los, no que ahí están, no aparece ninguno, los sustratos de sus conferencias aquí en La Hora de la Verdad, los recoge, escribe el libro y ahí está la historia. Ahí está la historia de lo que pasó para que la gente no lo olvide, para que lo tenga presente. Claro que lo dramático es que lo peor está por venir. Sí, señor. Eso es lo dramático. Porque si uno dijera, la noche quedó atrás, estamos pasando el problema, esto va a tener una solución y va a apuntar a tal cosa, y ha sido muy doloroso y muy triste, y recuperar a Venezuela va a tener un inmenso costo, y volver a restituir su industria petrolera y su industria de refinación, por Dios, sus embalses de agua y la producción de agua. No hablamos de la generación de energía. Por eso, la generación de energía, la generación de agua para tomar, pues que el agua ahí está, pero llevarla pues a las casas, eso es una cosa que se acabó. Y viene, a pesar de todo ese esfuerzo que hay que hacer, viene otro mundo. No, aquí lo peor está por venir. ¿Y qué es lo peor? No sabemos. Porque sabemos que va a explotar, pero no en qué dirección, ni cuál va a ser el Napoleón Bonaparte que siga a la Revolución Francesa. No sabemos cuál va a ser. Pero que va a venir, va a venir. Y a veces los Napoleones, pues no es Napoleón, sino que es Lenin y Trotsky y Stalin. Esa es una posibilidad, u otra posibilidad, un Hitler.
porque Hitler también fue el resultado del empobrecimiento de Alemania y del maltratado que se hizo después de la Primera Guerra Mundial y tal. Entonces aparece Hitler, o aparece Mussolini con la quiebra pues de todas las instituciones italianas. Alguien aparece. ¿Quién es el que va a aparecer? ¿Y quién es el que va a ser capaz de imponer orden en semejante diáspora? Porque eso saltan pedazos por todas partes. Amigos, la situación de Venezuela es una situación mucho peor de lo que cualquiera imagina. Sí, señor. Mucho peor. Sí, señor. Las cifras, que son muy frías, no revelan para nada el sufrimiento real del pueblo venezolano. ¿Usted lo ha venido contando? No se lo merece ningún pueblo sobre la tierra, lo que está viviendo Venezuela y lo que va a vivir. Y lo que va a vivir. No se lo merece ningún pueblo de la tierra, menos un pueblo como el pueblo venezolano, que le dejó coger ventaja a un fenómeno, jugó pues a la izquierda, ¿no? Y al señor Chávez y Cheverongo y tal, y la moribunda constitución, y entonces se pusieron a jugar a eso, y vea los resultados. Totalmente. Esos son los resultados. Alberto Schlesinger Vélez, gran especialista en Venezuela, con un merecimiento, y es que todo lo que ha dicho está grabado, y está la historia de sus grabaciones, y las va a recoger para que no olvidemos, para que tengamos presente los colombianos qué pasó en Venezuela y aprendamos, por fin, aprendamos alguna lección de la historia. Ojalá, doctor Fernando. Alberto Schlesinger Vélez estaba con nosotros en grandes reportajes en La Hora de la Verdad.